Hola, buenas tardes a todos y a todas. Esperamos que hayan tenido un muy feliz almuerzo, que haya sido de provecho. Iniciamos esta jornada de la tarde haciendo un recuento sobre lo que ha sido este inicio de la Semana de Desarrollo Institucional. En la mañana estuvimos con el profe Enrique Chaus y con Viviana de Red Papás. Estuvimos en un diálogo sobre construyendo tejidos en la ciudad para prevenir la violencia en la escuela, un espacio en donde pudimos dialogar con ellos y con los diferentes colegios sobre las escuelas como territorio de paz, escuelas para activación de rutas, escuelas para protección de la salud mental de las personas y el desarrollo de capacidades socioemocionales. También en la mañana estuvimos con la dirección de evaluación, hablando sobre la importancia de la gestión emocional en la evaluación del aprendizaje, un espacio que antecede a este, en donde vamos a estar hablando sobre cómo podemos integrar la participación y la educación socioemocional y ciudadana en los colegios. De esa manera vamos construyendo ya unas puestas muy claras, poder tener insumos para la planeación de los procesos que estamos adelantando en esta semana y que van a orientar nuestras prácticas en los colegios durante los siguientes meses. Y sin más preámbulos, entonces les doy la bienvenida a todos y a todas quienes están conectando. Llevamos a este momento 138 personas conectadas. Colegio Marruecos Molinos, bienvenidos y bienvenidas. El Entre Nubes también bienvenido. El Francisco Socarrás también muy bienvenido. Esperamos que este espacio sea un espacio para que podamos seguir aprendiendo, podamos seguir juntos construyendo y trazando rutas para seguir consolidando nuestras escuelas como territorios de paz y avanzar en los procesos de transformación pedagógica que nos hemos planteado. Sin más, le voy a dar la bienvenida a este espacio a mis dos compañeros de la Dirección de Participaciones, Freddy Alejandro Roballo y Margarita también, bienvenidos a este espacio integrando la participación y la educación socioemocional en los colegios. Bienvenido Alejandro, bienvenida Margarita, y los dejo en compañía de estos maravillosos personajes y de nuestros colegios. Bueno, muchas gracias, Mauricio. Como Mauricio lo ha planteado, entonces mi nombre es Alejandro Roballo, de la Dirección de Participación y Relaciones Interinstitucionales, y en específico, junto con Margarita, hacemos parte del equipo del Programa Integral de Educación Socioemocional Ciudadana y de Escuelas como Territorio de Paz, que es desde el programa desde el cual hemos desarrollado, digamos, esta propuesta y estas reflexiones que les vamos a presentar el día de hoy. De nuevo, este espacio entonces se llama Integrando la participación y la educación socioemocional y ciudadana en los colegios, ¿cierto? Entonces, como el título lo señala, vamos a hablar acá de integración de estos tres elementos en nuestros procesos educativos diarios, digamos, en las instituciones educativas de la ciudad, ¿no? Entonces, la participación, la educación socioemocional y la educación ciudadana. Entonces, ese es básicamente el objetivo de este espacio, presentarles, digamos, algunas ideas al respecto que hemos venido desarrollando desde el programa y, por supuesto, algunas propuestas en ese sentido. Entonces vamos a dividir nuestra presentación en estos 5 puntos. El primero es qué podemos comprender por participación en educación socioemocional y ciudadana. El segundo es por qué hablar de integración de estos 3 elementos en los colegios de nuestra ciudad. El tercero es presentarles una ruta para la integración de la participación y la educación socioemocional y ciudadana que hemos venido elaborando desde el programa integral. El cuarto es cuáles son los caminos para integrar la participación y la educación socioemocional y ciudadana, mostrándoles pues que hay diversas maneras o diversas formas para realizar esta integración. Y el quinto es mostrarles, digamos, una propuesta de aprendizajes que hemos venido desarrollando en las capacidades que trabajamos desde el programa integral, y ahí cerraríamos un poco con una pregunta para promover la participación de todas y todos ustedes. Entonces, para arrancar con el primer punto sobre qué podemos comprender por participación
pero además por educación socioemocional y educación ciudadana, quisiéramos entonces invitarles a que se unan a este enlace por www.menti.com y que allí un poco introduzcan este código que es 43635713, creo que se los van a compartir por el chat. Y la idea un poco es que allí hay dos preguntas orientadoras, ¿cierto? La primera que quisiera que abordáramos es que se entiende por participación, ¿cierto? Entonces, aquí la idea un poco es que ustedes, digamos, introduzcan aquí en la página las palabras que ustedes se les vienen a la cabeza cuando hablamos de participación, ¿cierto? ¿Para qué? Para elaborar aquí conjunta y colectivamente una nube de palabras, digamos, sobre estas definiciones que tenemos sobre la participación. Entonces, yo voy a proyectar aquí en mi pantalla, luego un poco de que se unan. Voy a proyectar mientras que ustedes introducen sus respuestas, sus palabras. Y aquí vamos a ver entonces los resultados. Entonces vamos con opinar, participación es colaborar, es una construcción social, implica la expresión de ideas, implica escuchar, responsabilidad, cooperar, hacer parte de, interactuar, avanzar. Acá ponen también democracia. Por supuesto, la participación es fundamental, es esencial para cualquier proceso democrático. Acá, bueno, acá van creciendo algunas palabritas que van teniendo más acogida, digamos, como escuchar, como punto de vista, responsabilidad, opinar, ¿no? Acá también nos pueden tener diferentes puntos de vista, colaboración, proactividad, se me va moviendo, compromiso, estar activo, opinar distintamente. Bueno, entonces ahí entonces tenemos, digamos, una clara, digamos, tendencia un poco en términos de qué implica la participación, especialmente alrededor de estas tres palabritas que son las que están más grandes, ¿no? Uno, escuchar. Segundo, opinar. Tercero, colaborar, ¿no? Entonces, ahí ya hay una idea un poco que ustedes han planteado y que ahorita vamos a profundizar cuando pasemos un poco al análisis de estos conceptos, ¿cierto? Ahí siguen un poco llegando palabras y ahora quisiera proponerles rápidamente una segunda pregunta, ¿cierto? Y es, arrancamos por supuesto por este concepto de la participación y ahora entonces quisiera proponerles esta segunda pregunta. No sé si en sus pantallas les va a salir esta o si deben cargar de nuevo un poco la página. Y es realizar exactamente el ejercicio. ¿Qué es para ustedes la educación socioemocional y ciudadana? En tres palabritas que creo que es las que les sale el espacio allí para poner, ¿no? ¿Qué será eso de la educación socioemocional y la educación ciudadana en algunas palabras? Entonces acá también les invito, bueno, acá también ya están llegando algunas respuestas, entonces nos señalan acá, escuchar, proponer, aceptar, implica opinar, implica interacción, implica un reconocimiento del otro, por supuesto, pero también un autoconocimiento. Implica respeto, implica aceptar. Manejo emocional, acá nos ponen también autocontrol emocional y ahorita vamos a discutir un poco alrededor de esto. Acá nos mencionan algunas palabras muy clave como empatía, como sentir, como proponer,
estrategias, valores. Educar desde el afecto, muy importante. De nuevo nos ponen democracia, gestión de las emociones, muy famoso eso hoy en día. Bueno, nos ponen de nuevo opinar, bueno, muchas cosas que tienen que ver también con la participación. Vamos a ver ahí que hay varios cruces importantes. Bueno, esta creció muchísimo más. Pero acá ustedes vamos viendo también que hay una tendencia allí en estas palabras un poco más grandes, que son, digamos, las palabras más repetidas, digamos, dentro de las respuestas. Entonces está empatía, ¿cierto? Está respeto, está manejo de emociones, está reconocimiento y está autoconocimiento, ¿no? Ahí hay otras palabras, acá está un poco más repartido el asunto, pero digamos que sobre esas un poco es que se está construyendo la nube. Ahí hay otras también muy importantes: liderazgo, actitudes, identificar lo que siento, resiliencia, dicen por acá, convivencia, responsabilidad, bueno, etcétera. Entonces, un poco esto para señalar, digamos que les agradezco mucho esta participación en esta primera dinámica un poco de análisis colectivo, un poco de lluvia de ideas de lo que es la participación y la educación socioemocional y ciudadana. Ahora quisiera un poco presentarles lo que hemos venido, digamos, elaborando desde el programa integral y, digamos, las perspectivas que hemos desarrollado justamente alrededor de estos tres conceptos, ¿no? Entonces, sobre participación, podríamos decir fundamentalmente que, por supuesto, involucran estas palabras que ustedes han señalado, ¿cierto? Especialmente lo que tiene que ver con expresar ideas, sentires, opiniones, ¿cierto? Pero también con escucharlas, ¿no? No es simplemente una capacidad, digamos, que tiene que ver con saberse expresar y poder, digamos, señalar y decir en ciertos espacios lo que se piensa sobre el mundo, sino que también implica que haya alguien, algunas personas, algunas instituciones que escuchen eso que se está expresando, ¿cierto? Y una tercera palabra que ustedes han señalado es el de colaborar, ¿cierto? Porque no es simplemente un asunto de expresar y escuchar, sino de construir colectivamente, digamos, algunos asuntos, algunas iniciativas, algunos proyectos, algunas propuestas, ¿no? Implica también llevar a la acción parte, digamos, de esas ideas, esos sentires y esas opiniones, ¿no? Entonces, un poco desde este primer ejercicio, desde el programa, por supuesto, definimos a la participación como una capacidad, ¿cierto? Una capacidad que implica estos tres asuntos de los que ya hemos hablado. La participación, a la vez, entonces, como señalamos acá, es una oportunidad para transformar las prácticas adultocéntricas, ¿cierto?, que se reproducen en muchos espacios de nuestra vida cotidiana, pero especialmente en los ambientes de aprendizaje, ¿cierto? Entonces, esto implica, primero, reconocer, por ejemplo, en los estudiantes y especialmente en los niños y las niñas, ¿no?, que tienen unas ideas, tienen unas opiniones sobre el mundo que es importante escuchar, ¿cierto? Y que no solamente son ideas y opiniones, sino que muchas veces son propuestas de acción que es importante reconocer también, ¿no? Es decir, que no solamente el asunto, digamos, de cómo debe dirigirse el mundo o hacia dónde se orienta, digamos, la acción pedagógica, depende solamente de los adultos, de los profes, de los directivos, sino que también allí deben estar involucrados los niños y las niñas y, por supuesto, las y los jóvenes, ¿no? La participación también es una forma de generar espacios, entonces, donde los niños, las niñas y las jóvenes pues sean protagonistas con sus ideas, con sus sentires, con sus propuestas, ¿no? Pero para esto, por supuesto, hay que fortalecer esta capacidad un poco de discernimiento sobre las problemáticas que nos aquejan y en los cuales estamos involucrados, ¿no?
Y eso implica también realizar análisis del contexto o de los contextos, digamos, en los diferentes niveles en los cuales pues desarrollamos nuestra vida cotidiana, ¿cierto? Entonces implica también hay una capacidad de pensamiento crítico y de poder decir, estos son los problemas que ocurren a mi alrededor, y de repente decir, bueno, estas son las causas y estos son los efectos, luego yo qué hago frente a esas problemáticas, ¿cierto? Y por supuesto, luego de tener esa capacidad de discernimiento y ese análisis crítico, pues es necesario contar con canales en los cuales se puedan expresar esas ideas y esos análisis realizados, ¿no? Entonces, por acá también ponemos que la participación implica darle la voz a las niñas y a los niños y, por supuesto, a todos los actores de las comunidades educativas, ¿cierto? Y abrir canales de diálogo desde la escucha activa, ¿cierto? No es simplemente abrir espacios en nuestras instituciones donde la gente casi que vaya y se desahogue, sino que hay que realizar esos procesos desde la escucha activa, pero además desde canales de diálogo y de intercambio entre los diferentes actores, ¿no? Ahora, como adultos, significa la participación, aprender de los conocimientos y las experiencias válidas de las niñas y los niños y de las y los jóvenes que pueden contribuir a la transformación social. Entonces, de nuevo, implica un proceso de reconocer que hay allí proyectos que también pueden transformar el mundo. Entonces, eso con respecto a la participación. Ahora, con respecto a la educación socioemocional, vemos que ahí se mencionaron varias palabritas alrededor de eso, y especialmente veíamos que la más grande era la de manejo emocional, ¿no? Entonces, hoy cuando hablamos de educación socioemocional en muchas instituciones educativas, ahí mismo un poco se viene a la cabeza de, sí, necesitamos trabajar eso porque es que se están peleando mucho en el colegio, ¿no? Entonces, casi que las emociones son un asunto conflictivo, ¿cierto? Entonces, cuando se piensa en emociones, se piensa ahí mismo en conflictos de la convivencia escolar, ¿cierto? Sin embargo, la educación socioemocional, digamos que es algo, digamos, un poco más amplio, que por supuesto implica dialogar y analizar los conflictos que existen alrededor de la convivencia escolar, pero a la vez, digamos que aborda también otros aspectos de nuestra vida social, política y, digamos, cotidiana, ¿no? Entonces, desde el programa integral tenemos una comprensión de la educación socioemocional que supera, digamos, esta separación tradicional entre una dimensión racional y una dimensión emocional, es decir, una dimensión racional con la que pensamos, con la que calculamos, ¿cierto? Con la que tomamos decisiones, y otra dimensión emocional, ¿cierto? Con la que se siente, y digamos que tradicionalmente se dice que digamos, se realizan acciones de manera impulsiva, ¿cierto? Entonces, acá un poco desde la apuesta del programa lo que intentamos es partir de una comprensión sentipensante, ¿cierto? Que no es que la razón vaya por acá y las emociones vayan por acá, sino que hay una articulación interdependiente entre ambos asuntos, ¿cierto? Especialmente en lo que tiene que ver con las emociones, es decir, que las emociones son formas, por supuesto, de pensamiento, implican o articulan en ellas mismas formas de interpretar la realidad y formas de interpretar el mundo, ¿cierto? Entonces, por eso hablamos de la interdependencia entre lo afectivo y lo cognitivo. A la vez, entonces, la educación socioemocional y abordar la importancia de la educación socioemocional implica trascender el asunto de que la escuela sirve solamente para adquirir un conjunto de conocimientos sobre las matemáticas, las ciencias, etcétera, ¿cierto? Sino que implica también que aprendamos un poco y que dialoguemos sobre justamente esta dimensión emocional, ¿cierto? Es decir, que dialoguemos sobre nuestras emociones, que aprendamos a identificarlas, a expresarlas, pero que también veamos cómo eso está relacionado con el contexto en el cual nos encontramos. Entonces, allí también hay un segundo punto bastante importante sobre la educación socioemocional. Por supuesto, entendemos un poco el asunto del manejo emocional. Digamos que hoy en día hablamos un poco más de la gestión
de las emociones, porque no es simplemente un asunto del autocontrol. Entendemos un poco que eso salga, ¿cierto? Pero desde el programa integral también entendemos que la educación socioemocional no es solamente un asunto de que aprendamos como individuos, ¿cierto?, a controlar nuestras propias emociones, ¿sí? Es decir, que no es un asunto que involucre solamente el ámbito individual, ¿cierto? Sino que hay que ubicar las emociones, ¿cierto?, y lo socioemocional en un contexto relacional, ¿cierto? Y en un contexto de las relaciones en las cuales nos encontramos, ¿cierto?, que muchas veces son conflictivas, ¿cierto? Entonces, nuestras emociones, ¿cierto? Y muchas de las emociones que se expresan en la escuela no tienen que ver solamente con la incapacidad, digamos, de ciertos actores en nuestras comunidades educativas para controlarse, ¿cierto? Sino que esas emociones nos hablan también de las situaciones que están viviendo esos actores, ¿cierto? De las situaciones que están viviendo en el colegio, por supuesto, pero que también están viviendo en su familia, que están viviendo en su barrio, que están viviendo en un contexto social mucho más amplio, ¿cierto? Luego, el asunto entonces no se reduce solamente al autocontrol, ¿cierto? Sino también a cómo podemos reflexionar sobre lo que esas emociones nos dicen sobre nuestras relaciones y sobre el mundo en el cual vivimos, ¿no? Ahora, ¿para qué uno realizaría esa reflexión y ese análisis? Justamente para identificar formas de transformación de esas relaciones, de esas condiciones y de ese contexto que al final nos permita justamente un sentir para el buen vivir o un sentir, digamos, para la vida digna, ¿no? Por supuesto, cuando hablamos de la educación socioemocional, pues también tenemos que referirnos a la importancia de la afectividad y de las emociones en los procesos de enseñanza y aprendizaje, ¿no? Que son procesos que se tejen, digamos, en un doble sentido mutuamente, ¿cierto? Permanentemente, perdón. Es decir, los estudiantes no solamente aprenden y los profes no solamente enseñan, sino que es un proceso en doble sentido. Ahora, la educación ciudadana se conecta justamente con la educación socioemocional, ¿cierto? ¿Por qué? Porque la educación socioemocional pues está atada, digamos, a algunos proyectos de sociedad y algunos proyectos del mundo, ¿cierto? Que nos dicen cómo deberíamos sentirnos y cómo deberíamos asumir ciertas situaciones que vivimos diariamente. Y eso, digamos, esos proyectos de sociedad y de mundo, pues se establecen a través de unos ciertos principios y unas ciertas prácticas, ¿cierto? Que son, digamos, difundidas y promovidas por la escuela, ¿cierto? Cuando hablamos de esos principios y esas prácticas, es necesario entonces que nos refiramos a la educación ciudadana, ¿cierto? ¿Por qué? Porque no se trata, digamos, simplemente de un proceso en el que los sujetos o los individuos, ¿cierto?, conocen y creen en ciertas normas y principios sobre lo que debería ser el sistema político, lo que debería ser la ciudadanía, cómo debería yo comportarme con otras personas en la calle, en el colegio, etcétera, ¿cierto? Sino que implica también un apego y una identificación a esas normas y esos principios, ¿cierto? Y eso precisa un poco para su materialización, ahí siguiendo a Martha Nussbaum, un apoyo emocional, ¿cierto? Es decir, que cuando hablamos de que necesitamos una ciudadanía crítica, con una cultura política democrática, con una participación activa y decisoria, implica también una dimensión socioemocional que va de la mano, ¿cierto? Implica, digamos, generar unos hábitos, digamos, de participación, de expresión de los sentires, de las ideas, de las opiniones, que por supuesto eso también pasa por la educación socioemocional, ¿cierto? Entonces, hoy en día, digamos, si pensamos en cómo la educación apoya, digamos, a un orden democrático, ¿cierto? De una ciudadanía democrática, de una participación activa y decisoria, tendríamos que también pensarnos el asunto desde una pedagogía afectiva y una educación socioemocional, ¿cierto? ¿Cuáles serían, digamos, los contenidos un poco de esa pedagogía y esa educación socioemocional? Eso, digamos, con respecto a los conceptos, ¿cierto? Ahora,
después, digamos, de este primer punto, quisiéramos pasar a un segundo punto, y es por qué hablamos de integración de la participación y la educación socioemocional y ciudadana en los colegios. Entonces, ahí creo que hay una primera aclaración que es bastante importante, y es que, por supuesto, partimos del reconocimiento de que al interior de las instituciones educativas, pues ya desde hace muchísimos años se vienen trabajando varias formas y varios mecanismos de participación, ¿cierto? No por nada, digamos, hoy, digamos que está relativamente consolidado en muchas instituciones todo el asunto de los gobiernos escolares, ¿cierto? Por supuesto, con algunos límites, con algunos problemas en algunos casos, ¿cierto? Pero digamos que ahí viene caminando, digamos, este sistema un poco más formal de participación. Por supuesto, también se han desarrollado otras formas y otros mecanismos de participación un poco más, digamos, por parte de iniciativas de las mismas comunidades que no necesariamente se formalizan, digamos, como en ciertas normativas. Y en segundo lugar, también reconocemos que hay procesos, y especialmente en los últimos años, e iniciativas alrededor de la educación ciudadana, que digamos que tiene un trayecto un poco más recorrido, pero también alrededor de la educación socioemocional, que de repente es una temática un poco más reciente. Pero por supuesto, entonces, creemos que podemos seguir trabajando alrededor, digamos, de la integración de estos tres asuntos, ¿cierto? Especialmente de una manera articulada. Ahora, las propuestas un poco que les vamos a presentar, si quieres te devuelves un poquito a la anterior. Las propuestas un poco que les vamos a presentar, pues reconocen un poco que estos tres asuntos han adquirido una relevancia bastante importante con respecto, digamos, a las transformaciones que hemos vivido en las dos últimas décadas acerca un poco de qué debe ser el currículo y qué debe ser la educación, ¿cierto? Entonces, digamos que en la década de los 90, acá voy a hacer un recorrido un poco cortico, pero sustancioso, y es que en la década de los 90, por supuesto venimos de las experiencias un poco de las dictaduras en América Latina, de los 70 y los 80, entonces hay un diagnóstico en los 90 sobre la ausencia de la educación, digamos, en democracia, ¿cierto? Y los retos que implica, por supuesto, el proceso, digamos, educativo y el proceso, especialmente, digamos, el currículo en la consolidación de las democracias en América Latina, ¿cierto? Pero además también se plantea la inexistencia, digamos, de un currículo integrador que estimule la creatividad y que fomente las destrezas del aprendizaje, ¿cierto? También a finales, entonces, del siglo pasado, y hasta 2005, un poco producto de este diagnóstico, se plantea la necesidad de ampliar la mirada, ¿cierto? Y no solamente centrarnos en el rendimiento académico, ¿cierto? Que es como lo tradicional, digamos, en los procesos educativos, concentrarnos en las notas, ¿cierto? Y trascender hacia una mirada que involucre también factores sociales y contextuales, poniendo, por supuesto, en el centro de la mesa, pues, la necesidad de un currículo que integre justamente estos otros factores. Es decir, que no todo se trata del saber, sino que hay también un contexto social que es importante tener en cuenta. Ahora sí, la siguiente. Entonces, estas ideas un poco se han planteado en varios planes sectoriales de educación que ha tenido nuestra ciudad, donde podemos ver cómo ha ido tomando progresivamente, digamos, centralidad o ha tomado, digamos, mayor importancia este asunto un poco de lo socioemocional y de la educación ciudadana, ¿no? Entonces, en el plan sectorial de educación del 2004 al 2008, digamos que son principios fundamentales allí el pensamiento crítico, también la formación en valores de justicia, todo lo que tiene que ver con la convivencia pacífica y además el asunto de la solución negociada de los conflictos como componentes de los proyectos educativos
institucionales. Es decir, aquí ya empieza a haber un énfasis importante sobre el asunto de otros factores, digamos, sociales que están involucrados, por supuesto, en la convivencia escolar, y que eso es importante tenerlo en cuenta en los principios, pues, educativos institucionales. Luego, en el plan sectorial del 2012 al 2016, ya un poco nos hacemos la pregunta sobre el currículo, ¿cierto? Y planteamos la idea de un currículo orientado hacia el aprendizaje integral para el buen vivir, ¿cierto? Y allí un poco la calidad es enfocada no al asunto de qué tanto se memorizan, digamos, los estudiantes ciertos conocimientos sobre las matemáticas, sobre las ciencias, sobre la física, etcétera, sino que también se enfoca un poco a la formación de mejores seres humanos, de mejores personas y mejores ciudadanos y ciudadanas. Y digamos que esta trayectoria un poco llega al día de hoy en el plan sectorial de 2020 a 2024, en el que ya hablamos de una educación integral que no solo involucre el saber, sino que también involucre el ser, ¿cierto? Y que esta articulación e integración hace parte, digamos, de los pilares de los procesos educativos, ¿no? Ahora, hoy, ¿por qué estamos hablando tanto de la educación socioemocional? Justamente porque este contexto de la pandemia en el que nos encontramos hace 2 años ha puesto, digamos, sobre la mesa la importancia de los asuntos socioemocionales en los procesos educativos. Luego, no es, digamos, en vano que hoy la educación socioemocional pues sea un asunto de la mayor trascendencia en las discusiones al interior de las instituciones educativas y en otros espacios interinstitucionales. Entonces, ahí está el qué y el por qué, y ahora quisiéramos entonces presentarles de la mano entonces de Margarita, digamos, las propuestas que hemos venido desarrollando para justamente este asunto de la integración de estos 3 elementos. Entonces, Margarita, te doy la palabra. Muchísimas gracias, Alejandro. Antes de que te vayas por unos instantes, quisiéramos compartirte una de las preguntas del público que hoy nos está acompañando, no sin antes saludar a aquellas personas que se han conectado desde el Colegio de Arango, desde el Colegio Juan de la Cruz Varela, desde el Colegio Federico García Lorca, Diana Turbay, María Cano, el Liceo Femenino Mercedes Nariño, San Isidro Suroriental, y bueno, y otros más que están aquí saludándonos desde el chat. Y es que las personas conectadas tienen un interrogante, y es cómo educar las emociones en niños que en casa están siendo violentados y repiten estos modelos en los colegios. Bueno, yo creo que, bueno, esa es una pregunta bastante compleja, ¿cierto? Pero que un poco lo que nos trae a colación es que es importante no solamente trabajar justamente desde el autocontrol, ¿cierto? Entonces, de repente, si el niño o la niña son un poco agresivos en el colegio, ¿cierto? Muchas veces lo que se dice, es que en el contexto familiar, pues les enseñan a ser así, ¿cierto? Yo creo que ahí, desde el punto de vista de la educación socioemocional que les hemos venido planteando, también el asunto es analizar, digamos, de dónde viene, digamos, ese comportamiento agresivo, ¿cierto? O, digamos, de dónde, digamos, se aprenden ciertos comportamientos, ¿cierto? Y evaluar allí, por supuesto, la necesidad un poco de no solamente trabajar, digamos, con el niño o con la niña, ¿cierto? Sino trabajar también con su contexto, ¿cierto? Y con las relaciones que teje ese niño y esa niña, ¿no? Que implica también, por supuesto, el abordaje en el ámbito familiar, ¿cierto? Por supuesto, eso es una labor titánica para la escuela, ¿cierto? Pero, por ejemplo, desde el programa integral tenemos una estrategia de fortalecimiento familiar que justamente busca plantear esos puentes entre las instituciones educativas o las comunidades educativas y las familias para abordar también allí el asunto de la educación socioemocional
y llegar allí a acuerdos también de cómo nos relacionamos, de cómo expresamos e identificamos nuestras emociones y también cómo las gestionamos, ¿no? Entonces, no es un asunto que se reduzca solamente al colegio, sino que también implica el aprendizaje y la discusión también en otros espacios pues de formación de la subjetividad. Muchísimas gracias, Alejandro. Por aquí tenemos otras preguntas relacionadas con la anterior, pero un poco más refiriéndonos a la autonomía que tienen los colegios. El relato es más o menos así, pero en este caso de la educación ciudadana no entraría en conflicto con muchas normas internas de los colegios o de los conceptos que como profesores tenemos frente a cómo se deben vestir o presentar los estudiantes en una institución. Y una muy relacionada, ¿cuál es la razón para que los gobiernos escolares no tengan o no puedan ejercer su propia autonomía? Bueno, yo creo que en efecto estas dos preguntas un poco lo que nos plantean es: hay unos avances, por supuesto, en espacios formales de participación, ¿cierto? Especialmente en lo que tiene que ver con el gobierno escolar, por ejemplo, ¿cierto? Pero también hay unas limitaciones y hay de repente unos puntos de vista, digamos, y de interpretación diferente de esas normatividades y de cómo se lleva eso a la práctica, ¿cierto? Y digamos que justamente en esa diferencia o en esa distancia entre lo que dice la norma y lo que se practica en los colegios, ¿cierto? A partir de la autonomía, creemos un poco que tiene sentido esta propuesta de cómo integrar la participación, la educación socioemocional y ciudadana, ¿cierto? Porque al final implica profundizar el sentido, por ejemplo, de la participación, como lo hemos planteado, digamos, en el primer punto, y de la educación socioemocional y ciudadana, ¿cierto? Y hacerlo un poco, digamos, parte de las reflexiones cotidianas que se llevan en la escuela, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, la participación, ¿cierto? Profundizar la participación implica que también cuestionemos un poco y reformulemos muchos de los manuales de convivencia, ¿cierto? Que están planteados desde una visión más adultocéntrica, y en la cual muchos jóvenes, muchos niños y niñas no han tenido, por ejemplo, una voz para expresar y decir: hey, yo creo que la convivencia debe ser esta, ¿cierto? O las normas de relacionamiento que deberíamos establecer deben ser estas otras, ¿cierto? Entonces, claro, hay unos avances importantes, ¿cierto? Y hay unas distancias entre la norma y la práctica, ¿cierto? Y por eso un poco es que adquiere sentido un poco esta propuesta sobre la integración que quisiéramos entonces presentarles a continuación. Vale, Alejandro, muchísimas gracias. Aquí seguimos con varias preguntas que por supuesto están relacionadas con la participación de las familias en ello. Muchos dicen que cómo debemos involucrar más a padres, madres y a sus familias, las familias de los estudiantes, ya que la mayoría viven en hogares con conflictos y eso es lo que se refleja en los colegios. Un poco la respuesta a estas preguntas que están vinculando sobre las madres, padres y cuidadores tiene respuesta un poco en el mismo programa integral de educación socioemocional ciudadana y escuelas como territorios de paz, que tiene dentro de sus estrategias una denominada fortalecimiento familiar. Y en este fortalecimiento familiar, por supuesto, estos temas se ponen sobre la mesa, se ponen en el debate de las redes de familias e inclusive en el acompañamiento que se da a las escuelas del cuidado familiar, entendiendo que debemos poner nuestra mirada y concentrar esfuerzos también en propiciar una educación integral en los colegios, en los que no solamente vamos a hablar de las notas, como están poniendo acá, no solamente estamos hablando de la evaluación, no solamente estamos hablando del cumplimiento de unas normas que en muchas ocasiones no han sido acordadas por el grupo que conforma la comunidad educativa, sino que también tenemos que hablar con las familias, debatir, reflexionar y, por supuesto, desarrollar
unas prácticas, como nos lo propone Alejandro, basadas en el reconocimiento de los contextos familiares, políticos, personales, laborales que viven nuestros estudiantes y sus familias, para fortalecer, ahora sí, una educación socioemocional y ciudadana en clave de una educación integral. Bien, en este instante quisiéramos compartir un poco algunos aspectos que también hemos venido trabajando hacia esta importante tarea o hacia este principal desafío que es integrar en los colegios la educación ciudadana y socioemocional y la participación, porque consideramos que son tres procesos fundamentales que por lo menos desde la Dirección de Participación y Relaciones Interinstitucionales se están liderando. Uno, por un lado, desde un proyecto que se denomina Las niñas y los niños educan a los adultos, donde cambiamos un poco esta visión adultocéntrica por una visión donde ellas y ellos son los protagonistas de su proceso de aprendizaje y sobre todo formulan y ponen en desarrollo unas iniciativas que les permiten transformar la realidad no ideal donde están viviendo. Y por otro lado, el programa integral de educación socioemocional, ciudadana y escuelas como territorios de paz. Desde esta perspectiva, hemos planteado una ruta un poco en dos vías. La primera vía es aquella que nos permita mapear estas experiencias de integración de la educación socioemocional ciudadana, la participación y la convivencia escolar en diferentes prácticas, proyectos o ámbitos de los currículos. Y dos, una estrategia que nos permita también construir colectivamente, validar, ajustar y proponer unas orientaciones sugeridas a los colegios que les permitan la integración de estos asuntos a la cotidianidad de la escuela y, por supuesto, digamos, a los diferentes espacios en los que estamos trabajando. La Secretaría de Educación habla de las áreas de la gestión escolar y para nosotros es importante que estas reflexiones y estos debates que nos hemos dado involucren a su vez temas relacionados con que aprende el área de gestión directiva en términos socioemocionales ciudadanos y en participación. ¿Cuáles son los aprendizajes que se dan también en el área académica, incluyendo las y los estudiantes y docentes que hacen parte como de esta área de gestión? Y por ahora nos aproximamos también al área comunitaria y es la relación que tiene la escuela con padres, madres de familia y otros sectores a través de sus familias, a través de los equipos de orientación escolar, pero también a través de los docentes y de las directivas. Les queremos comentar cómo nos fue un poco o qué ruta trazamos un poco para comprender si esto que nos decía Alejandro, esta transición que ha vivido Colombia y Bogotá en los últimos años desde una educación eminentemente disciplinar a una educación integral que explora una educación para la democracia, una educación en derechos humanos, ha venido cambiando y cómo se ha visto reflejado esto en algunas instituciones educativas que se animaron un poco a contestar esta encuesta. En principio decirles que es un trabajo que adelantamos con la Dirección de Educación Preescolar y Básica de la Subsecretaría de Calidad y Pertinencia y esta área, la Dirección de Participación de la Subsecretaría de Integración Interinstitucional. Nos reunimos a pensarnos cómo serían esas preguntas que haríamos a los colegios y cómo estaría dirigido este instrumento. Indagamos allí asuntos relacionados con las capacidades ciudadanas socioemocionales y con también asuntos que tienen que ver con la convivencia escolar. En principio, este documento que les compartiremos en este segundo trimestre del año, que se denomina Experiencias en Integración Curricular, en integración de la educación socioemocional ciudadana, la participación y la convivencia escolar, pudimos recopilar los antecedentes en los ámbitos internacional, nacional y distrital sobre si se han llevado a cabo procesos, proyectos, planes alrededor de fortalecer estos tres asuntos en los colegios: la participación, la educación socioemocional ciudadana y la convivencia. Y allí les planteamos un escenario bastante amplio en el que evidentemente sí ha habido apuestas a nivel internacional, nacional y distrital para que este asunto se transversalice o para que la escuela se empiece a repensar sus procesos educativos. Lo segundo, compartimos este formulario para mapear las experiencias en Bogotá. Posteriormente desarrollamos entrevistas grupales
específicamente 6 grupos focales con los docentes que manifestaron mediante las respuestas a este formulario que sí han llevado a cabo procesos de integración de estos asuntos en la escuela desde diferentes formas. Grupos focales que llevamos a cabo entre agosto y septiembre del año 2021 y digamos, a este documento se suma un escenario que tuvimos la oportunidad de compartir con las y los docentes de Bogotá, tanto de colegios oficiales como de colegios privados, y fue nuestro encuentro de experiencias en integración de la participación en la educación socioemocional y ciudadana. Este encuentro, que contó con la participación también de personas de otros lugares geográficos aquí de Latinoamérica, donde también nos contaron sus experiencias, pues también tuvo el acompañamiento de Fernando Reimers, de la UNESCO, y nos facilitó precisamente unos diálogos sobre cómo estamos llevando a la cotidianidad este asunto de la participación y la educación socioemocional. Este encuentro se denominó Formación Integral para el siglo XXI, Educación Socioemocional y Ciudadana Global en la construcción de cultura de paz en América Latina. A su vez, también dijimos, bueno, no nos podemos quedar solamente con el diagnóstico de cómo vamos con las experiencias en integración curricular, sino que también dijimos, es importante revisar qué antecedentes se ha planteado nuestro país alrededor de la integración de estos elementos en el sistema educativo y qué propuestas podemos hacer a las comunidades educativas para que de una manera muy concreta, de una manera consciente, no solamente por las y los maestros, sino también por estudiantes, familias, directivos y demás, y sobre todo de una manera que haya un compromiso y que haya un reconocimiento, como lo dice Alejandro hace un momento, de la importancia que conlleva para una educación integral de incorporar estos asuntos en la escuela. Nos propusimos entonces decir, vamos a sacar un segundo documento también de manera conjunta con la Dirección de Educación Preescolar y Básica, que se denomina El Lineamiento Pedagógico para la Integración de la Participación, la Educación Socioemocional y Ciudadana, un documento que se constituye en una sugerencia, es decir, no es una camisa de fuerza y no hay que implementarlo al pie de la letra o de manera explícita, sino que antes permite precisamente abrirnos al debate, abrirnos a la reflexión y a tomar decisiones colectivas. Ya les vamos a comentar en qué consiste. Formulamos entonces el documento. En este documento, posteriormente, pues planteamos unos aprendizajes para cada área de gestión, porque creemos que la educación socioemocional no está circunscrita únicamente al estamento de estudiantes, sino que la educación socioemocional también le compete al equipo de docentes, al equipo directivo, al equipo orientador, al equipo de administrativos, a las familias, inclusive egresados, sector productivo. De esta manera, este documento aporta a las comunidades educativas los aprendizajes que sugerimos, creo se puedan adaptar a las diferentes áreas de la gestión escolar en cuanto a las 7 capacidades ciudadanas y socioemocionales que estamos proponiendo. Asimismo, en este encuentro de formación integral para el siglo XXI, la educación socioemocional ciudadana y ciudadanía global en la construcción de cultura de paz en América Latina, pudimos también conocer cómo otros colegios de Bogotá, ¿sí?, como el Colegio La Montaña o como el Colegio Gerardo Paredes y otros colegios de Latinoamérica, así como la apuesta, digamos, de la Secretaría de Educación, han abierto esos escenarios en los colegios para empezar a hablar de estos temas inmersos, digamos, en los diferentes lugares del currículo. También se hizo una validación en el marco de este encuentro de formación integral. En el mes de noviembre del año pasado, se pusieron en la mesa los aprendizajes por capacidades ciudadanas y socioemocionales para ser validados, retroalimentados por las comunidades educativas. Específicamente, parte de esta retroalimentación estuvo en manos de las niñas y los niños que hacen parte del comité editorial del programa Niñas y Niños Educan a los Adultos. También participaron docentes, coordinadores, orientadores, directivas y personas de otras áreas de aquí de la Secretaría de Educación, revisando la pertinencia, la coherencia
de estos aprendizajes que hemos planteado en las 7 capacidades y generaron, digamos, unos comentarios y unas solicitudes muy explícitas que les vamos a comentar. También participativamente expusimos esta propuesta a las directoras y directores locales de educación, quienes también nos hicieron unas sugerencias y se manifestaron absolutamente interesados en poder plantear este tema, digamos, en las agendas de las reuniones con directivos y de las mesas estamentales que conforman el gobierno escolar también a nivel local, para poder ser debatidos y para empezar a trabajar pues de manera conjunta. Por último, hicimos una reunión con nuestros equipos técnicos del programa integral para afinar un poco esta propuesta, y esto fue lo que obtuvimos a muy grandes rasgos. En principio, frente al tema de las experiencias de integración de la educación socioemocional ciudadana y la participación, la convivencia escolar, a través del formulario que compartimos a las comunidades educativas, pues les queremos contar que por lo menos en pandemia, en confinamiento, participaron 22 colegios en el proceso del mapeo, 18 colegios manifestaron que trabajan explícitamente en temas de educación socioemocional, 12 colegios también manifestaron que involucran los enfoques de derechos integrales de género y los enfoques diferenciales en sus prácticas académicas. 19 colegios nos mencionaban que han curricularizado o que han integrado curricularmente este eje temático en 15 instituciones educativas, específicamente de las capacidades ciudadanas y socioemocionales. Comprendemos, y fue así plasmado, que este es un asunto que no viene desde hace 1 o 2 años, sino que viene más o menos desde la época de 2012 a 2016, donde la Secretaría de Educación ya estaba hablando del tema de las capacidades ciudadanas en el marco del programa, del proyecto de educación para la ciudadanía y la convivencia. Y también nos manifestaron 8 instituciones educativas que han integrado estos temas desde un centro de interés, por ejemplo, en estas áreas pedagógicas, como en deportes, en arte, cultura y patrimonio, en ciencia y tecnología, en oralidad, lectura y escritura, y en su centro de interés de participación y ciudadanía. Aspecto que, aunque ustedes ven estos números muy bajitos, para nosotros es representativo, no la cantidad, sino la forma tan explícita en que los colegios vienen mencionando que lo vienen adelantando. Este es un punto de partida que para nosotros ha sido indispensable para ahora sí proyectar un documento que contribuya a orientar precisamente esta integración de los asuntos que ya venimos mencionando. Algunos de estos bullets que ustedes ven acá reflejan la participación de las niñas y los niños, reflejan la participación de docentes, de directoras y directores locales y de los equipos de participación. Y es que frente a lo que habíamos planteado como aprendizajes, nos dicen, ojo, porque los aprendizajes como están planteados así, pareciera que fueran una camisa de fuerza y todos tuviéramos que adaptarlos de manera, digamos, también restringida. Y lo que hacemos en este documento de lineamiento pedagógico, que también les queremos compartir y publicar a las comunidades educativas en este segundo trimestre, es que se abre la posibilidad a que sea una sugerencia que puede ser claramente adaptada a las diferentes prácticas de aula, a las diferentes áreas disciplinares, a los diferentes proyectos transversales, a las diferentes actividades del colegio, e inclusive a las reflexiones que se está dando la institución educativa en materia de plan educativo institucional, o que se está dando el colegio también alrededor de su manual de convivencia. Lo segundo es que tenemos una población multicultural y por lo tanto debe ser explícito el uso del lenguaje, pero también el involucrar los enfoques diferenciales en esta apuesta de aprendizajes en capacidades ciudadanas y socioemocionales. Otro asunto es que se sugirió que se proyectaran los aprendizajes, era algo que no teníamos para el ciclo inicial, asunto que ya hemos incorporado, y también nos decían, dentro del área de gestión académica, pues no solamente los estudiantes aprenden, nosotros también, y quisiéramos ver reflejado en este documento aprendizajes que estén dirigidos a nosotros, los maestros, las y los maestros.
Otro asunto que también se solicitó fue incluir a las familias de las comunidades para la transformación del currículo, y de ahí una de las actividades que estamos proponiendo, y que los colegios deban formular su propia apuesta sobre lo que quieren aprender y que no sea un asunto impuesto o un asunto de incorporación de modelos que vienen, digamos, de diferentes lugares, desconociendo las particularidades y realidades de los colegios. Y finalmente nos dicen, se deben integrar al currículo, se deben integrar al colegio las experiencias significativas y exitosas que han surgido en los colegios, pero que no han sido reconocidas. Es decir, es un asunto que debe estar allí presente. Y cuando hablamos de esta integración, hablamos de su reconocimiento, hablamos de su institucionalización, pero también hablamos de que sean parte, como nos lo decían por acá los profes en el chat, que sea parte de la evaluación, porque seguimos evaluando únicamente los conocimientos disciplinares que hacen parte únicamente de los aspectos cognitivos. Ahora bien, como ya hemos venido conversando, no existe una sola manera de integrar al currículo, o de integrar a las prácticas, o de integrar a la cotidianidad de la escuela la participación, la educación socioemocional y ciudadana. Sabemos, sí, que tiene que ser concreto, explícito, para los docentes, para los estudiantes y para todos. Es decir, no es tácito, no está por ahí en algunos espacios en los que no nos encontramos claramente identificados, pero que sabemos que están allí todos los días en la cotidianidad, sino que tiene que ser realmente tanto en la preparación como el desarrollo de los espacios escolares en la escuela, y también tiene que ser un asunto que ya está incorporado en la misma evaluación institucional. Muchos de los docentes nos dicen, bueno, nosotros hemos seguido intuitivamente o de acuerdo a la experiencia algunos caminos, otros dicen, hemos seguido algunos marcos de referencia que también lo han sugerido, como el de Vasco y colaboradores en 1999, un trabajo que se hizo con CINEP, y es que dicen, la integración de estos asuntos se puede dar por temas de trabajo, o se puede integrar por las actividades que se desarrollan en el cronograma de los colegios, o también lo podemos integrar por problemas o por situaciones que pueden nuclear el trabajo de las diferentes áreas, desde una perspectiva, nos lo dijeron también, interdisciplinar o transdisciplinar, que nos parece bastante interesante dentro de las respuestas que hemos tenido, o se puede integrar por proyectos pedagógicos, digamos en el PRAE, en el PILEO, el proyecto de educación para la sexualidad y otros asuntos, digamos, transversales y normativos a la escuela, o pueden decir, o nos dicen, también se puede integrar por iniciativas comunitarias o diferentes caminos recorridos por los colegios. Repito, nos han dicho, hemos iniciado una integración de la educación ciudadana y de la educación socioemocional desde resignificar el horizonte institucional de nuestro país, resignificar nuestro modelo pedagógico o resignificar, transformar y actualizar nuestro manual de convivencia. Ahora bien, hemos propuesto como esta rutica para que no perdamos de vista que este asunto de la integración curricular no solamente le compete a las instituciones educativas, sino que nos compete a todas y todos quienes hacemos parte de la Secretaría de Educación del distrito. Y es que tenemos un ámbito, ustedes lo ven aquí, en verdecito, un ámbito o una ruta que debemos recorrer a nivel distrital desde las diferentes áreas que propiciamos estas reflexiones. En la Secretaría de Educación, 2 a nivel local, dirigidos, por supuesto, por las y los directores locales de educación, y una ruta institucional. Y lo hemos planteado a la luz de la RIAP, de la ruta pedagógica del programa integral y del programa Niñas y Niños Educan a los Adultos, y es la reflexión, investigación, acción, participación, que propone 4 momentos pedagógicos. En el primer momento, incitando ideas, entonces a nivel central, local e institucional nos estaremos pensando en estos asuntos. A nivel intraset o a nivel central, nos estaremos pensando en construir una mesa de trabajo articulada hacia la integración curricular desde las diferentes áreas que estamos interesadas en estos temas y que tenemos competencia en ello, y construiríamos una propuesta de formación docente hacia la integración curricular para que tengamos espacios, o sea, condiciones que nos ayuden a transitar este camino, que no es sencillo, pero es indispensable. 2, a nivel local,
estaríamos construyendo una matriz hacia la integración curricular de la educación socioemocional ciudadana y la participación en los colegios de cada localidad, pues planteando cuáles son los intereses, los avances y las voluntades que tienen a nivel institucional los directivos docentes en estos temas. Y a nivel institucional, pues estamos pensando también en abrir unos espacios, ya la miramos con más detenimiento, precisamente para poner en la mesa esta discusión, construir un equipo motor y empezar a adelantar algunas preguntas a nivel de colegio que se respondan desde los diferentes estamentos. En un segundo momento, creemos que se deben recorrer caminos a nivel intrased, como que las y los maestros construyamos una carta hacia los estudiantes a partir de las reflexiones, vivencias o expectativas sobre lo socioemocional respecto precisamente a estos espacios propuestos de integración curricular, y que podamos también contar con un análisis sobre esas tendencias hacia la integración de estos tres temas desde rectores y directivos docentes. En un tercer momento, el Fortaleciendo Saberes, creemos que debemos contar con un ejercicio de autoevaluación desde las prácticas pedagógicas y la evaluación de los estudiantes, que sea derivado también de este proceso de formación docente, que se impulse desde la articulación de las diferentes áreas de la SED. Mientras tanto, a nivel local, también deberíamos contar con una socialización y un documento de síntesis de esta socialización sobre estas orientaciones metodológicas para la integración curricular en cada uno de los caminos sugeridos, y a nivel de la institución educativa contar por lo menos con una ruta institucional que ya nos esté diciendo qué es lo que queremos aprender y qué camino vamos a tomar. Finalmente, hay un momento que se llama Pensarse y Pensarnos, que es el que recoge, sistematiza todos estos diálogos, aprendizajes y retos que tenemos, y lo que proponemos es un ejercicio de sistematización a través, por ejemplo, de la línea del tiempo que recoja las voces de todas y todos los participantes. Específicamente a nivel de las instituciones educativas, proponemos que ocurran estos asuntos. Primero que todo, queremos socializar esta propuesta de integración con los consejos directivos, los comités de convivencia o los equipos de gestión a nivel institucional, entre otras instancias. Dos, que en los colegios se constituya este equipo motor hacia la integración de la participación, la educación socioemocional y ciudadana, y que haya una construcción colectiva de estos acuerdos frente a lo que los diferentes estamentos acuerden, pues consensúen de lo que se quiere aprender y definir qué camino queremos tomar, si el camino de las actividades, de los temas, del PEI, de las áreas curriculares, de los proyectos transversales o autónomos. Bueno, en un segundo momento esperaríamos que esto sea lo que esté ocurriendo, y es que haya una caracterización de si los colegios ya vienen transversalizando, integrando a sus diferentes espacios, prácticas, cotidianidades o específicamente asuntos relacionados con el aula o con los proyectos transversales. Estos temas, sugerimos que se haga una autoevaluación sobre el PEI, el PMI, los planes, manuales o acuerdos convivenciales sobre lo que ocurre en las áreas curriculares o las dimensiones, y las experiencias o actividades, entre otros. Hay un tercer momento, que es el de fortaleciendo redes y saberes, y ustedes ven aquí que no tenemos unos tiempos fijos porque los colegios pueden transitar por estos caminos a sus ritmos y teniendo en cuenta pues su autonomía. En este momento de fortaleciendo redes y saberes, queremos presentar a las comunidades educativas la caja de herramientas que se tienen para poder desarrollar las 7 capacidades ciudadanas y socioemocionales desde nuestras diferentes estrategias, y también invitamos y acompañamos a la institución educativa que construya su ruta institucional para la integración de la educación socioemocional ciudadana y la participación, teniendo en cuenta tanto la construcción colectiva de los acuerdos frente a lo que se quiere aprender y el camino que se va a tomar, como si ya se viene haciendo esto en alguna parte del currículo o si al contrario es algo nuevo para el colegio. Y cerramos este momento reconstruyendo saberes, y como ustedes lo ven aquí, pues no es institucional, no es lineal, perdón.
tenemos el desarrollo de un proceso de sistematización de los diálogos, los debates, los aprendizajes alrededor del tránsito de los anteriores momentos en el orden que las instituciones los quieran plantear, pero sobre todo para proponer de manera ya muy concreta esta proyección de acciones y productos trimestrales alrededor de la ruta institucional trazada en los momentos anteriores. Por aquí tenemos algunas preguntas que el público viene planteándonos. Por aquí, por ejemplo, alguien nos dice, esto que se presenta resulta de los aprendizajes de los PIEC, fue una maravillosa experiencia en articulación con Río. Por supuesto que sí, cuando estamos hablando de los antecedentes, recogemos experiencias que han dejado un saldo pedagógico muy interesante en las instituciones educativas, experiencias que han instalado una capacidad en la que ya hay una comprensión de una educación integral hacia el fortalecimiento de capacidades ciudadanas y en este caso capacidades socioemocionales también, y que viene de la ruta pedagógica RAP, reflexión, acción, participación, y esta vez queremos hacer más explícito y concreto que las comunidades educativas en su cotidianidad vienen generando y construyendo conocimientos nuevos, es decir, vienen desarrollando procesos de investigación que quizás antes no se reconocían como tal, pero que hacen parte de sus procesos escolares. Por aquí también nos mencionan, fortalecer el tejido social en las ciudades es complejo. Los PEC que alguna vez se propusieron serían una respuesta más cuando vivimos un país atravesado por la violencia de Estado. El apoyo requerido para ellos es mínimo por parte de la SED. Solo se da para la teoría, en la práctica el docente o los estudiantes o inclusive los padres de familia les toca con las uñas. Parte un poco de lo que nos planteaba Alejandro hace un momento era precisamente problematizar el asunto en el que la responsabilidad recae únicamente en las instituciones educativas y se quiere abrir la posibilidad de generar una mayor cantidad de condiciones, y estas se traducen precisamente en aquellas oportunidades o aquellas garantías de espacios, acompañamientos, insumos y demás para su materialización. Por eso tanto el programa Niñas y Niños Educan a los Adultos como el programa Integral abrieron entre 2021 y nuevamente abrieron en 2022 convocatorias para que le permitan a las comunidades educativas acceder a este tipo de insumos que se requieren precisamente para poder transitar esta ruta pedagógica y no nos toque con las uñas, es decir, únicamente bajo las experiencias, las trayectorias o los recursos que tienen las instituciones educativas, sino proveyendo en parte algunas condiciones que se requieren, por supuesto, para poder desarrollar y fortalecer estas capacidades. Por aquí quisiéramos darle entonces paso ahora a Alejandro para que nos pueda comentar uno de los ejemplos que se están planteando como sugerencia para que las instituciones educativas puedan revisar y, si es preciso, ajustar de acuerdo al área curricular, de acuerdo a los proyectos que lideren o de acuerdo inclusive al área de gestión a la que pertenecen, pues este camino, no sin antes decir que lo que se está planteando acá y lo que estamos aquí compartiendo en el chat precisa un camino muy largo, un camino que no va a suceder o que no vamos a encontrar resultados de la noche a la mañana, que necesita que se concentren los esfuerzos de tanto el nivel central como el nivel local y el nivel institucional, donde converjan las voluntades y los intereses de todos los estamentos y que realmente pues requiere pues, unos espacios en principio para plantear la primera discusión, y es, después de esta pandemia, ¿queremos seguir aprendiendo lo mismo? ¿Queremos que los sujetos del aprendizaje sean exclusivamente unos y los otros los receptores? ¿O estamos dispuestos como institución educativa o como Secretaría de Educación a transformar precisamente estas condiciones y escucharnos un poco después de todo lo que hemos vivido? Entonces, les dejo finalmente con Alejandro para que nos muestre un poco cuál es esta apuesta de aprendizajes y sigamos por aquí conversando con ustedes a partir de lo que nos van poniendo en el chat. Muchas gracias. Listo, muchas gracias, Margarita. Bueno, entonces acá, como les veníamos planteando, una de las propuestas que hemos venido desarrollando desde la Secretaría de Educación
ha sido un conjunto, digamos, de aprendizajes construidos por cada ciclo académico, pero también, como lo ha explicado Margarita, para otras áreas de las comunidades educativas, ¿cierto? Justamente con este objetivo de integrar la participación y la educación socioemocional y ciudadana. Entonces, ¿cómo hicimos esto rápidamente? En primer lugar, lo que hicimos fue priorizar las 7 capacidades que trabajamos desde el programa integral de educación socioemocional, que de repente para quienes han participado en los espacios del programa, pues ya las han venido escuchando, ya acá las voy a un poco a recordar. La primera es sensibilidad y gestión emocional, que tiene también que ver con el cuidado de sí y de la alteridad. La segunda es participación, la tercera la llamamos sentido de la vida, el cuerpo y la naturaleza, la cuarta es pensamiento y memoria crítica, la quinta es creatividad, innovación y juego, la sexta es comunicación, la séptima, perdón, es la capacidad de identidades, ¿no? Digamos que por cada una de estas capacidades, entonces desarrollamos 9 aprendizajes, ¿cierto? Tomando en cuenta los 6 ciclos académicos, ¿no? Incluyendo allí entonces ciclo inicial a partir de las observaciones que nos realizaron los maestros y las maestras en los espacios que señaló ahorita Margarita, ¿cierto? Más 3 áreas que son el área docente, ¿cierto? El área directiva y el área comunitaria. Justamente también retomando esta observación, y es que la participación en la educación socioemocional y ciudadana no es algo que solamente le competa a los y las estudiantes, ¿cierto? Sino que también involucra unos aprendizajes, por supuesto, y unos apoyos por parte de docentes, por parte de directivos y directivas, y por parte de las familias y en general, digamos, del ámbito comunitario de las instituciones educativas, ¿no? Entonces, eso en primer lugar, ¿no? 7 capacidades, para cada capacidad hay 9 aprendizajes. Ahora bien, digamos que desde el programa, entonces, nos planteamos desde algo que se llama el enfoque de capacidades, ¿cierto? Donde ser capaz no depende simplemente de las habilidades o los talentos individuales de las personas, sino también de las condiciones que les brinda el contexto, ¿cierto? A esas personas para que puedan poner, digamos, en marcha, puedan usar o puedan ampliar sus habilidades y ser capaces, digamos, de hacer o ser algo en general. En ese sentido, y siendo fieles, digamos, un poco a ese enfoque, creemos que no se trata simplemente de señalar lo que se debe aprender en cada ciclo, sino también de cuáles son las condiciones, ¿cierto?, que se deben generar para propiciar su fortalecimiento. Y además planteamos en la propuesta de los aprendizajes el para qué justamente de cada una de esas capacidades, es decir, para qué es importante fortalecer la sensibilidad y la gestión emocional, para qué es importante fortalecer la comunicación, bueno, etcétera, ¿no? Entonces, este que les voy a mostrar es apenas, digamos, un ejemplo de la capacidad de sensibilidad y gestión emocional, que como lo planteé ahorita, tiene que ver también con el asunto del cuidado, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las condiciones? Y esto es como lo central siempre en este asunto de las capacidades, en esta propuesta de los aprendizajes, perdón, es cuáles son las condiciones que se deben garantizar para hacer posibles estos aprendizajes. Es decir, que sin estas condiciones, estos aprendizajes no se van a dar. Entonces, para la capacidad de sensibilidad y gestión emocional, señalamos un poco que las escuelas deben convertirse en espacios seguros y democráticos, ¿cierto?, que permitan una reflexión permanente para todos los actores de las comunidades educativas, es decir, no solamente para estudiantes, sobre sus emociones y sobre las relaciones desde el cuidado, ¿cierto? Para eso es fundamental, entonces, no imponer miradas normativas y especialmente adultocéntricas sobre lo que deben sentir, digamos, ciertos sujetos, especialmente los niños y las niñas, sino que, al contrario un poco de imponer estas miradas, lo que se debe hacer es favorecer esos procesos de reflexión colectiva alrededor de lo que los sentires de esos diferentes actores reflejan sobre las condiciones en las que viven.
Entonces, digamos que esto es fundamental para desarrollar esta capacidad. Es decir, sin esas condiciones reflexivas, sin ese ambiente seguro, ¿cierto? Y democrático, donde podamos expresar, pero donde también nos puedan escuchar, ¿cierto? Y donde podamos llegar a acuerdos de cómo nos relacionamos, es muy difícil desarrollar estos aprendizajes que les vamos a presentar. Entonces, acá están presentados. Yo voy a pasar muy rápidamente aquí por los aprendizajes para que tengamos un espacio un poco para la pregunta final. Y entonces en el ciclo inicial, entonces el aprendizaje que proponemos es expresamos las diferentes emociones que sentimos en relación con las personas, situaciones, objetos y espacios de nuestra vida diaria. Estos aprendizajes están planteados en primera persona del plural, ¿cierto? Porque están hechos, digamos, desde el lugar de quien aprende, ¿cierto? Entonces acá nos concentramos un poco en el asunto de la expresión. En el ciclo 1, entonces vamos a la comunicación de cómo nos sentimos en diferentes espacios y situaciones, reconociendo que somos seres emocionales que brindan y reciben afecto desde el cuidado propio y de los demás. En el ciclo 2, entonces, se trata de la promoción de ambientes de respeto, por supuesto que implica aprender, digamos, a respetar y a confiar, ¿cierto?, en los que expresamos y reconocemos las emociones de nuestros compañeros y compañeras, así como de otras personas que nos rodean. Ya en ciclo 3, entonces se trata de idear formas de relacionamiento para cuidarnos y cuidar la naturaleza, comprendiendo que nuestras emociones y nuestras formas de acción, así como en las de quienes nos rodean, se relacionan con el contexto en el que nos encontramos, ¿no? De nuevo, un poco, la educación socioemocional se trata no solamente del asunto de la gestión de las emociones, sino también de reflexionar sobre cómo eso que sentimos nos habla sobre las relaciones y sobre el mundo en el que nos encontramos. Para el ciclo 4, entonces, se trata de tramitar los miedos y preocupaciones que limitan nuestras aspiraciones, esperanzas y deseos a partir de una reflexión crítica sobre las condiciones del contexto. Y en el ciclo 5 se trata de aprender a ser parte de redes de apoyo para reconocer y gestionar las emociones que nos produce pensar en nuestro futuro para trazar caminos posibles de manera individual y colectiva. Ahora, para las áreas docentes, directivas y comunitarias, si quieres la siguiente diapositiva, por favor. Para esas, entonces, para el área docente, se trata de establecer vínculos solidarios y de comunicación en donde expresamos y reflexionamos sobre nuestras emociones. Ahorita, especialmente un poco que había una pregunta sobre la necesidad un poco también de la denominada alfabetización, también para los docentes, ¿cierto? Como un apoyo a la gestión de las emociones de los estudiantes. Entonces, acá hay un aprendizaje. Entonces reflexionamos sobre nuestras emociones y de la comunidad educativa, analizando lo que esos sentimientos nos dicen sobre el proceso educativo y su disposición para aprender y enseñar. Para el área directiva, el aprendizaje es generamos acuerdos colectivos, ¿cierto?, alrededor del desarrollo emocional en las comunidades educativas. ¿Desde dónde? Desde el cuidado propio y el cuidado de los otros y de la naturaleza. Y finalmente, para el área comunitaria es asumimos prácticas que nos consoliden como redes de apoyo y espacios seguros y afectivos que brindan libertades a niñas, niños y jóvenes en la expresión y gestión de sus emociones, así como las nuestras, ¿no? Por supuesto, eso es un gran reto y especialmente con todo lo que nos han planteado acá sobre las familias, ¿cierto? Pero esto hay que verlo un poco como un horizonte, ¿cierto?, al cual deberíamos dirigir justamente nuestros procesos pedagógicos, ¿cierto? Por supuesto, adaptándolas a las realidades y a las necesidades de cada comunidad, ¿cierto? Pero digamos que hacia allí un poco debería un poco orientarse el aprendizaje y el fortalecimiento de esta capacidad. Entonces, como el tiempo es corto, entonces quisiera darle la palabra a Margarita para cerrar entonces con nuestra pregunta final. Muchas gracias a ti. Pues tenemos varios asuntos acá. Tenemos muchísimas preguntas en el chat y de nuevo les agradecemos por estar tan activas y activos cuestionando, digamos, varios asuntos que claramente tienen que ver con asuntos estructurales, asuntos de condiciones, asuntos, digamos, de espacios, de tiempos, de docentes, de voluntades.
de recarga de trabajo. Es claro para ustedes y es claro para nosotros que la integración de estos asuntos es fundamental, es prioritaria, es urgente, que no pueden quedar como espacios o escenarios digamos, tácitos o asuntos que se resuelvan con unas intervenciones muy puntuales, sino que debe hacer parte incluso de la cultura institucional de los colegios. Y aquí hay varios aspectos relacionados con estas condiciones que ustedes están manifestando, pues que claramente pues no se están cumpliendo. Sin embargo, queremos hoy preguntarles sobre qué posibilidades observan ustedes en su colegio que se abren en el marco de la presencialidad para la integración de la participación y la educación socioemocional y ciudadana. Es decir, para nosotros es fundamental que también podamos compartir aquellos asuntos que consideramos que sí están proporcionando, digamos, una apertura para que se dialogue, se trabaje e incluso se evalúe en las instituciones educativas de Bogotá. Entonces, mientras por acá nos envían algunas respuestas a estas preguntas, también reiterarles, como lo decía Alejandro hace un momento, que esta propuesta, sugerencia, lineamientos, orientaciones para la integración de la educación socioemocional y ciudadana y la participación están planteadas no solamente para el área académica y para el desarrollo de los aprendizajes de los estudiantes. Queremos ser muy insistentes en este aspecto, sino que cuando formulamos los aprendizajes también para las áreas de gestión comunitaria y del área de gestión directiva, somos todas y todos los responsables de estos asuntos, desde los diálogos y las preguntas e incluso las reflexiones y debates que nos damos desde los diferentes estamentos, hasta, digamos, personas que están vinculadas a la institución educativa desde el área comunitaria. Por aquí también nos preguntan los contenidos que relacionamos en los ítems que hemos mencionado. Estos documentos, quizás ya con los aprendizajes para las 7 capacidades y para todas las áreas de gestión, como les digo, va a ser publicado y puesto a su disposición en red académica, y también pues vamos a generar esos espacios desde los equipos que acompañan las direcciones que han venido trabajando en esta apuesta institucional y que ha sido validada y que ha sido retroalimentada por las comunidades educativas en diferentes espacios, como ya hemos mencionado, para que podamos también acercarnos a las instituciones educativas a apoyar este proceso. Digamos, este acompañamiento y estos documentos van a ser informados a ustedes oportunamente a través de los mismos canales en los que les hicieron esta convocatoria para estas jornadas de desarrollo institucional, como por red académica, una nota de prensa y sobre todo las redes de facilitadores que ya están vinculados al programa integral de educación socioemocional ciudadana y escuelas como territorios de paz, y también aquellos que están vinculados al programa de Niñas y Niños Educan a los Adultos. Quisiéramos preguntar si hay alguna intervención ya en el chat de esta jornada en la tarde de hoy. Vale, por aquí nos dicen que muy bonitas las cartillas y el recurso para imprimirlas. Nos dicen excelente tema, gracias por la indicación. ¿Cómo nos podemos inscribir institucionalmente a este programa? Olga, pues te informamos que se pueden inscribir oficialmente a este proceso de integración curricular a través de las diferentes estrategias del programa integral y a través también de aquellos profesionales que acompañan el desarrollo de las iniciativas formuladas por las niñas y los niños en el marco de este programa. Y se accede a la caja de herramientas. Aquí nos escribe Anonymous varias digamos, impresiones y percepciones sobre este espacio. Y el acceso a esta caja de herramientas también va a ser compartido con ustedes antes del cierre de este segundo trimestre del año
por la plataforma Red Académica, pero pues se pueden contactar aquí a la Dirección de Participación y Relaciones Interinstitucionales, digamos instituciones educativas que cuenten ya con estos espacios, escenarios para poder empezar a consolidar el equipo motor, para desarrollar digamos estos talleres que nos proponen preguntarnos qué tipo de educación y qué educación queremos en el momento actual que estamos viviendo, y sobre todo para que exploremos juntas y juntos esos diferentes caminos que hay para la integración curricular. Por aquí nos dicen, ojalá se retomara el material de los PIEC, de la Colombia Humana, y pudiésemos volver a consultar. En mi caso, el plan de estudios se enfoca y tiene como base este material, por supuesto. Digamos que hace algunos años intentamos retomar materiales, pero la apuesta y los enfoques vienen precisamente de las reflexiones que los colegios y específicamente las maestras y los maestros ya se han venido dando, digamos, en los colegios. Yo creería, por acá, digamos que ya, por aquí nos dicen, pareciera que quedó solo para primaria. No, digamos que los aprendizajes que nos acaba de exponer Alejandro, si ustedes ven bien, están dispuestos o están formulados tanto para ciclo inicial como para ciclo 1, 2 y 3, pero también están formulados para ciclo 4 y 5, es decir, estamos involucrando aquellos procesos que se pueden llevar a cabo desde las etapas de desarrollo de la básica, secundaria y también de la educación media, pero como les decimos, también van dirigidas a las y los maestros y también tienen que ver precisamente con aquellos que se impulsen desde los equipos de orientación y también desde las directivas, administrativos y las familias en los colegios. Es una apuesta nuestra trabajar no solamente con un estamento, es decir, desde los gobiernos escolares con estudiantes o en otros espacios, sino también trabajar con todos los estamentos, incluidas las familias, padres, madres y personas cuidadoras. Entonces, Mauricio, quisiéramos como dejarlo aquí, no sin agradecerte y agradecer a la Subsecretaría de Calidad y Pertinencia por abrir estos espacios precisamente para conversar con las y los maestros y darnos la oportunidad de conocernos un poco más sobre las apuestas que se vienen desarrollando en pro de dar respuesta a las necesidades contextuales que precisamente estamos viviendo en Bogotá y en Colombia, derivados tanto de nuestras condiciones y particularidades socioeconómicas, políticas, de seguridad, de convivencia, como también derivadas del confinamiento por la pandemia COVID-19. Muchísimas gracias, Mauricio, gracias Alejandro, y muchísimas gracias a todas y todos ustedes que nos escucharon en la tarde de hoy. Bueno, Margarita, muchas gracias a ustedes por el espacio, por lo que compartieron. Creo que desde la mañana veíamos que los profes también estaban pidiendo como muchas herramientas concretas, un poco más de orientaciones precisas. Acá creo que cerramos la tarde de hoy con un material bastante potente. Ahí les agradecería, y para información de todas las profes y los profes, vamos a estar ubicando en Red Académica, actualizando, porque efectivamente en el link que se compartió solo está el segmento de primaria, pero ya Margarita nos aclaraba que efectivamente es un material y unas orientaciones que se han pensado a lo largo de toda la trayectoria educativa desde preescolar hasta la media, entonces bien vale la pena que lo tengan ahí en el radar los profes. Creo que un espacio realmente donde concretamos el ejercicio de iniciar la reflexión iniciada esta mañana, ya logramos efectivamente conocer un poco más de primera mano lo que es el material que se ha construido respecto al proceso y también cómo podemos integrar las reflexiones en las puestas curriculares que tengamos con los estudiantes, que resulta bastante pertinente en el marco del trabajo de reflexión de esta semana. Apreciadas docentes, apreciados docentes, el día de hoy hemos finalizado nuestra agenda. El día de mañana, martes 12 de abril, retomaremos nuevamente estos espacios a partir de las 8 de la mañana. Para que ustedes se puedan agendar, les voy a compartir nuevamente el enlace a nuestra parrilla. En este enlace ustedes van a poder acceder a la agenda del día de mañana.
Mañana a las 8 de la mañana vamos a estar en 2 espacios en simultánea. En uno vamos a estar abordando el tema de salud mental en la comunidad educativa y en el otro vamos a estar trabajando Diviértete y Aprende con Eureka, Aprende en Casa. Si recuerdan todo el tema, la experiencia de la estrategia de Aprende en Casa, que pues finalmente generó la alianza con Canal Capital y de ahí se generó toda una estrategia complementaria llamada Eureka, que queremos compartir con ustedes también para seguir pensándonos en términos de este retorno a la presencialidad, los aprendizajes. Vamos a tener de 10:30 de la mañana otro espacio también, 2 en paralelo. Uno va a ser nuestros colegios como territorios de paz y el otro va a ser educación integral en sexualidad. Y finalizaremos la tarde de mañana, a las 2 de la tarde tendremos el espacio Enseña y Aprende Inglés con el Plan Distrital de Bilingüismo. De manera que podamos también tener otro tipo de espacios sin perder de foco que la invitación durante esta Semana de Desarrollo Institucional y muy en vías de darle continuidad a las jornadas pedagógicas iniciadas hace unas semanas en los colegios a las cuales los invitamos y las invitamos, pues estamos centrándonos en toda la reflexión y en todo el diseño de acciones en los colegios para aportar a la consolidación de las escuelas como territorios de paz y para promover el desarrollo de capacidades socioemocionales de nuestras niñas, niños, adolescentes y jóvenes. Esperamos de verdad que pasen un muy feliz resto de tarde. Nuevamente les agradecemos por estar con nosotros. Margarita, Alejandro, muchas gracias. Al equipo que está detrás en la producción también muchas gracias y pasen un feliz resto de tarde. Muchas gracias, hasta luego.